Mire, este es un tema que ahora hemos estado manejando temas de alguna manera individuales, no hemos entrado a ninguna serie específica, pero de alguna forma los temas se han ido correlacionando porque pues además siempre hay una relación íntima con la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar de ese por qué el Señor nos unió en un solo cuerpo, precisamente. Ya hemos hablado de la salvación, de la reconciliación, de todo lo que representa, pues todo esto que representa estar delante de Dios ahora por medio de Jesús. Pero, ¿qué viene después? ¿Qué fue lo que hizo el Señor cuando nos trajo a su luz admirable? Pues nos unió en un solo cuerpo, en una iglesia. Y hoy vamos a hablar de esto con un título que parece pregunta: ¿quién es el cuerpo de Cristo? Si yo le pregunto a usted quién es el cuerpo de Cristo, ¿qué me contesta? Yo, ¿sí o no? Así de simple, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver exactamente qué representa el cuerpo de Cristo, qué es el cuerpo de Cristo. Porque mire, cuando el Señor Jesucristo consumó la redención del hombre mediante su sacrificio en la cruz, antes de regresar a su reino, estableció un cuerpo espiritual en la tierra. Lo conocemos como iglesia. Esta iglesia fue establecida con un propósito: testificar, primeramente, quién es Jesucristo y dar continuidad a la obra que Él consumó. ¿Cómo es esto? Mediante una comisión. Esta comisión no solamente involucra la predicación del Evangelio de Salvación, es algo que tenemos que tener bien claro. Porque a veces pensamos que cuando el Señor dijo ir y predicar a todas las criaturas, ¿verdad?, hacer discípulos, pues así como que nos quedamos en esa inercia. Y aquí hay algo bien importante. La predicación es el instrumento para llevar el Evangelio, pero también la iglesia tiene que dar testimonio de la fe que profesa. ¿Por qué? Porque si usted no da testimonio de la fe que profesa y habla del Evangelio, pero con un testimonio, con actitudes o con una forma de vida que no tenga nada que ver con el Evangelio de Cristo, ¿usted cree que le van a creer? No. Y eso va a hacer que vituperen el Evangelio de Cristo, que la palabra de Dios sea vituperiada, que el nombre de Jesucristo sea blasfemado. Y así dijo el apóstol Pablo en una ocasión: para vergüenza de ustedes se los digo, ¿verdad? De manera que tenemos que predicar el Evangelio, testificar con nuestra vida, pero también ya cuando vienen las conversiones, cuando viene el Señor acerca a la iglesia, los que habrán de ser salvos, cuando empezamos a trabajar con ellos, pues el mandato es ir y hacer ¿qué? Discípulos. Entonces es una labor que ofrece esfuerzo, trabajo, dedicación, perseverancia, muchos elementos que tenemos que hacer. Predicar el Evangelio, testificar que somos hijos de Dios y edificar a quienes el Señor va agregando. Sin embargo, tenemos que ver que desde el principio, y estoy hablando cuando Jesús estuvo en esta tierra, los enemigos del Señor siempre trataron de detenerlo. Claro, sin conseguirlo. Una obra soberana, una obra diseñada por Dios, no podía ser detenida, pero lo que sí hicieron fue convertirse en detractores, en depredadores de la iglesia que dejó establecida. Y esa forma de reaccionar ante la iglesia continúa en todo tiempo, ha seguido. Así es como el hombre natural, y cuando me refiero al hombre natural me estoy refiriendo al hombre que no ha nacido de nuevo, a aquellos que no conocen el Evangelio, que lo rechazan, que siguen bajo la naturaleza caída. Bueno, ese hombre natural, en su insensatez, en su soberbia, en su necedad, es una necedad, tal como en el pasado, persiste en intentar detener la obra de Jesucristo. Sin embargo, el cuerpo de Cristo continúa creciendo a pesar de las agresiones que ha sufrido desde su nacimiento. ¿Por qué? Porque está sustentado por el mismo Señor, mis hermanos. Y como creyentes es muy importante conocer y discernir qué es o quién es el cuerpo de Cristo.
No quedarnos con esa imagen solamente de que, bueno, yo soy el cuerpo de Cristo, yo soy nacido de Dios y yo formo parte de la iglesia. Sí, esa es una verdad, pero tenemos que saber cómo funciona este cuerpo. Y también que no es el cuerpo de Cristo que en muchos lugares han hecho creer a muchos creyentes. Porque carecer de este conocimiento ha provocado graves consecuencias en el desarrollo de la iglesia, pero también en el ánimo de muchos creyentes. Los ha llevado a desanimarse, los ha llevado a sentirse frustrados, incluso a alejarse. Ahora, ¿dónde tenemos nosotros las respuestas a todo lo concerniente a la iglesia? Pues en la Escritura, mis hermanos. Y de todos los ejemplos que usted haya leído y que podemos ver, o figuras que bajo la inspiración del Espíritu Santo existen para describir a la iglesia, la más completa en su formación, en su carácter y funcionamiento es la del cuerpo humano. Y podemos ver, por ejemplo, en 1 Corintios 12, vaya a esa escritura porque la vamos a estar estudiando, vamos a estar sobre ese capítulo. 1 Corintios 12. Vamos a leer en el versículo 12 precisamente. ¿Ya lo tiene? Dice, porque así como el cuerpo es uno solo. A ver, ¿ya vio su cuerpo? ¿Es uno solo o está por ahí disparado por todos lados? No, ¿verdad? Es uno solo. Bueno, dice, así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Mire, es impresionante ver la anatomía del cuerpo humano. Si lo vemos desde la perspectiva nada más de lo que vemos visualmente de entrada y pues vemos las partes más grandes, pues podemos decir, bueno, pues yo puedo ver 8 o 10 partes de mi cuerpo más importantes. Pero si nos vamos un poquito hacia todo lo que contempla la formación del cuerpo humano desde la profundidad de lo microscópico, estamos hablando de millones y millones de partes o de elementos necesarios para el cuerpo. Mire, la palabra cuerpo viene del vocablo griego soma. Este término se usa para describir el organismo humano como un todo. Metafóricamente, Pablo lo usó para referirse al cuerpo espiritual de Cristo, la iglesia, porque es un cuerpo o es un organismo vivo, sustentado por Él mismo. Esto nos lleva a un primer indicador. Mire, toda agresión a algún miembro de la iglesia, y estoy hablando a nacidos de nuevo, a hijos de Dios. Bueno, toda agresión hacia un miembro de la iglesia lo hace a todo el cuerpo. Y por tanto, esta iglesia está sustentada en Cristo o por Cristo. Cualquier tipo de persecución, de agresión, de difamación a la iglesia por causa de la justicia, lo hace a Él. ¿Por qué digo por causa de la justicia? Por causa de que usted esté caminando con el Señor. Porque si usted es agredido, difamado o vituperiado porque usted se comporta de una manera totalmente antibíblica, anticristiana, bueno, pues ahí ya es otro tipo de situación. Pero aquí estamos hablando de creyentes fieles, que caminan con el Señor. Sí, que se equivocan, lo que usted quiera, pero que están animados a seguir por el camino. Bueno, cualquier agresión a esta persona se la está haciendo al cuerpo de Cristo, se la está haciendo al mismo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es quien sustenta y cubre la iglesia. Por eso se habla de Jesucristo como el fundamento, es el cimiento, quien está abajo, quien sostiene, quien soporta todo, pero también se habla de Él como la piedra angular. ¿Sí ha visto eso? ¿Sabe lo que es la piedra angular? Es la piedra más alta, es un pináculo que protege literalmente la construcción. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo el Señor establece este concepto de cuerpo. Vaya conmigo al libro de los Hechos número 9, por favor. ¿Cuál es el contexto? Saulo en ese momento
Hasta ha pedido cartas a los sacerdotes, pidió también la protección de un pelotón de legionarios romanos para ir a Damasco a perseguir a quienes caminaban o eran seguidores de Cristo. Dice en el versículo 3: pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, le rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo. Estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada. Dice: y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí Pablo inmediatamente reconoce un hecho sobrenatural. No era natural lo que estaba él viendo. Un impresionante haz de luz a mediodía en esa zona de Arabia, en esa zona de Asia. Imagínense la intensidad de la luz que pudo incluso opacar la luz del sol. Lo hace rodar, y en cuanto ve él algo sobrenatural, pues lo primero que dice: esto viene de parte de Dios. Así también a ustedes les sucede, a cualquiera de nosotros. ¿Cuántos de ustedes han visto algo sobrenatural? Un milagro, algo que ustedes no esperaban y que se dan cuenta y dicen: esto viene de Dios. Inmediatamente no estás preguntando de dónde viene. ¿Quién ha recibido un milagro delante de Dios, de parte de Dios? ¿Cuántos se han dado cuenta de la cobertura del Señor en sus vidas? ¿Y qué dices? No, pues seguramente fue el karma, como dicen muchos, ¿verdad? No, sabemos que es Dios el que está por encima de todo. Bueno, Pablo era un hombre que amaba a Dios. Su fidelidad a la ley, a los mandamientos de Dios, era genuina. Y esto lo comprobamos pues con su denuedo, con su testimonio como fariseo. Sin embargo, por la mala influencia de sus guías espirituales, de su entorno religioso, su fe fue desviada de la verdad. Pero él creía que estaba sirviendo a Dios. Ahora el Señor lo va a centrar en la realidad. Y por eso el Señor aplica, en la respuesta que le da Pablo, una expresión usada para señalar a los bueyes que van en una yunta, que en rebeldía tiraban patadas a una vara puntiaguda, a veces con una punta de acero, o de, bueno, no acero, sino de hierro, muy afilada, que llevaba quien portaba el arado. Y con eso iba estimulando de alguna manera, sin lastimar a los animalitos, para que caminaran derechos sobre el arado, sobre la senda. Bueno, ¿qué hacían estos animalitos cuando se molestaban o algo no les parecía? Empezaban a tirarle patadas, coces. ¿Qué cree que pasaba con sus patitas traseras? Pues se lastimaban. Por eso le dice: dura cosa te es dar, ¿qué? Patadas al aguijón, ¿verdad? Porque le está causando dolor. O sea, estás haciendo lo inadecuado, Pablo, Saulo. Saulo entendió el mensaje. Y esto es algo que sucede mucho a los religiosos contemporáneos, porque esto ha continuado, mis hermanos, que por distintas causas o intereses personales agreden la iglesia del Señor, rebelándose al orden establecido de cumplir con el mandamiento de ser luz y sal en un mundo de corrupción, haciéndolo de manera correcta. De manera que bajo esta analogía que usa Pablo, vemos cómo Pablo se refiere a un cuerpo con muchos miembros. Esto nos da un indicador que la iglesia no es ni depende de una institución o de una organización religiosa, de alguna denominación. No es así. El cuerpo espiritual de Cristo está conformado de todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia. Por tanto, la iglesia depende solo de Él y de su orden, donde no puede haber miembros preponderantes que deban decidir hacer a su conveniencia todo lo que tenga que suceder en esa parte del cuerpo de Cristo. Esto sería pretender que el cuerpo humano contara solamente con la aportación de unos cuantos miembros, o que la mayoría fuesen o contaran con la misma función. Esto sería algo muy anormal, sería deforme, porque así como el cuerpo humano necesita cada parte diseñada por Dios desde su creación, imagínese
el cuerpo si no necesita todo lo que Dios le dio en su creación? Ahora con esta pandemia, bueno, como que le daba a uno más tentación o curiosidad por saber todo lo que relacionaba con tu salud, y ahí yo me empecé a dar cuenta de la cantidad de elementos que forman el cuerpo humano. De repente yo me empecé a meter y decía, qué barbaridad. Y entonces el cuerpo humano, ¿verdad?, no solamente es de los miembros que vemos, sino que también cuenta con muchos elementos químicos necesarios. Y de repente yo empecé a ver que pues necesito potasio, que tengo hierro, que tengo sodio, que tengo una impresionante cantidad de elementos y que todas están en la tierra. Yo dije, con razón el Señor dice, nos levantó de la tierra. ¿Sabía usted que todos los elementos de la tierra están en su cuerpo? Y que si le falta alguno, le sobra tantito, ya caminó. No, es la realidad. Pero qué diseño tan perfecto del Señor de establecer un cuerpo con muchos miembros y todos ellos necesarios. Entonces el cuerpo humano necesita a todos. La microbiología, todas estas carreras nuevas, ¿verdad?, que de repente nos dicen, no, y que en tal parte de tu cuerpo tienes esto, y hasta le sacan una foto y dices, ay, no, qué feo está. Pero pues ahí está, ¿verdad?, aunque no te guste. Bueno, así también la iglesia necesita de cada miembro, de cada siervo, y cada uno de ellos tiene una función determinada, y esa función determinada tiene una finalidad, mis hermanos. Mire, Efesios 4:11 nos habla que también antes de que el Señor subiera a su gloria, lo primero que hace al establecer el orden en la iglesia, dice lo siguiente, vaya a Efesios 4:11. Dice, y Él mismo constituyó, Jesús mismo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. O sea, ¿qué fue lo que establece? Guías espirituales, maestros de la palabra, hombres y mujeres que tienen por propósito, ¿verdad?, un solo fin. Dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Así también es otra manera de llamarnos. A todos los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces hay un propósito de que el Señor haya comenzado a establecer ministerios. En eso trabajó 3 años. Así fue como trabajó con sus primeros 12 discípulos, ¿verdad? Estableció el apostolado, estableció maestros, les estableció la forma como tenían que enseñar. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, una de las invitaciones más frecuentes que llegamos a hacer en la iglesia, y estoy hablando de esta iglesia, ¿verdad?, de esta partecita del cuerpo, es animar a nuestros hermanos a prepararse para la obra del ministerio. Constantemente hacemos pues convocatorias al servicio. Hay una preocupación permanente de enseñarles una doctrina sana con todo el consejo de Dios para evitarles confusiones, para esclarecer dudas y así velar su condición espiritual, porque eso es precisamente lo que tenemos que hacer quienes estamos ahorita a cargo de esta función. Eso es edificar a la iglesia, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, una señal de alerta para una iglesia local es cuando, no sé, por egoísmo, por ignorancia, por negligencia o por intereses personales de un liderazgo, de una denominación, desobedeciendo la palabra de Dios, propician que el cuerpo se convierta en algo deforme. ¿Por qué? Porque lo quieren hacer a su antojo, a su conveniencia. Y esto ha provocado que en muchas congregaciones cristianas, incluso muy pocos se animen o se comprometan a hacer lo que el Señor demanda para todos, pero conforme a su orden. ¿Sabía usted que todos somos llamados a servir al Señor de diferente manera? Y esto lo hemos dicho en otras ocasiones. Mire, por ejemplo, hay otros casos, precisamente por causa de esto, donde solamente unos cuantos que tienen el deseo sincero de servir para suplir las necesidades espirituales de sus hermanos, de los otros miembros de la iglesia, pues se entregan, ¿verdad?, completamente a la obra y literalmente se desgastan en favor de la iglesia.
Y sí, eso es algo bueno, pero no es ni lo mejor ni lo más correcto, porque el trabajo es de todo el cuerpo. ¿Usted cree que en el cuerpo hay algo que permanezca ocioso o sin funcionar? En el momento que algo deja de funcionar, ¿qué le sucede? Pues hay consecuencias. ¿Sabía usted que dice por ahí que todo lo que no se usa se atrofia? Y es cierto. ¿Cuántos atrofiados hay aquí después de la pandemia? Y estoy hablando en el buen sentido. El home work, ¿así se llamaba? ¿Cómo le decía? Office. No sé por qué lo decían en inglés, pero pues uno que es políglota, ¿no? Bueno, esta forma de trabajar en casa y de estar encerrados casi 2 años, ¿a quién no le hizo que se le atrofiaran muchas partes de su cuerpo? Y desgastados ahí en el trabajo, y de repente ya no aguantabas más de 15, 20 minutos sentado y te levantabas y caminabas tantito, y te recomendaban eso: camine tantito, muévase, baja escaleras, sube escaleras. Y de repente ahí tienes a la gente pues sin poder salir y en medio de un espacio querer hacerlo todo. Casi te decían: no, pues váyase al jardín y métase a la alberca. Pues ¿cuál? ¿Verdad? Si acaso un regaderazo, lo que sea, pero te tenías que mover, si no, ¿qué pasaba? Te atrofiabas. Y pues es recomendable el ejercicio precisamente para eso. Bueno, hay otro contraste con el cuerpo de Cristo, que quienes por beneficiarse o tener una plataforma para ser vistos, se autonombran siervos, como siervos, pastores, guías espirituales, pero para posicionarse como dueños de la iglesia. Casi hacer como un negocio familiar para heredar a sus generaciones, lo cual también es totalmente indebido. Son quienes se adueñan del control de las funciones y de los recursos de un cuerpo local, y solo para beneficiarse ellos o para beneficiar y permitir crecer a sus cercanos y a sus incondicionales, lo cual es absolutamente incorrecto. Eso no es el cuerpo de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes pueden identificar estas circunstancias de las que quizás hasta tuvieron que salir corriendo. Mire, lo primero que tenemos que tener muy claro es que en una iglesia local fundamentada en la palabra de Dios, todos sus miembros tienen la oportunidad, incluso el deber, de aportar de la gracia que Dios les ha dado, no solamente unos cuantos y a su manera. ¿Sabía usted que el Señor le ha dado a usted gracia, mi hermano? Y quienes están a cargo de la edificación de la iglesia, en el tiempo que les corresponda, así como de la administración de los recursos espirituales, de los recursos físicos, que son los hermanos, de los recursos materiales, bueno, lo deben hacer conforme al orden de Dios y bajo una autoridad a quien deben dar cuentas de su ministerio, porque Dios es un Dios de orden. Cuando no hay este orden, cuando no hay a quien dar cuentas, cuando vemos que hay siervos que se autonombran, que hacen lo que quieren, esos que te dicen: aquí en esta iglesia se hace lo que yo digo, si no, ahí está la puerta, porque esta es mi iglesia. Y tú dices, hasta te estremeces con eso, dices: ¿de dónde sacaste tú que tú eres el dueño de la iglesia? De manera que el problema en una iglesia local no es que haya pocos miembros, mi hermano, sino que unos cuantos se constituyan como señores de esa parte del cuerpo. Incluso se dan lamentables casos donde una familia se adueña de una iglesia local, estableciendo sus propios principios y sus doctrinas, enseñándolas a conveniencia. Eso es algo que ha lastimado al cuerpo de Cristo. El Señor, en su sabiduría, mis hermanos, no diseñó la iglesia, el cuerpo, con la participación de algunos o la potestad de alguien, sino de muchos, donde su lugar y su función fueron determinadas por Él mismo. Vaya conmigo a esta misma de Corintios, estamos en Corintios 12, vaya conmigo al versículo 18. Dice lo siguiente: Primera de Corintios 12, 18. Más ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo dice? Como Él quiso. ¿Cómo quiso quién? Dios, mis hermanos. Y bueno, sí se escucha claro, sí se lee claro como Él quiso, porque parece que es algo que no queda muy claro para algunos.
Sin embargo, es importante comprender que como parte del cuerpo, quien te ha colocado a ti, quien me ha colocado a mí, fue el Señor. Por tanto, ninguno se puede enseñorear de la iglesia, ni considerarla de su propiedad, porque el cuerpo de Cristo no es una cosa, no es un edificio, no es una institución reglamentada por hombres, tampoco es el lugar donde se hace la voluntad de un pastor, no, mis hermanos. La iglesia es el conjunto de hombres y mujeres arrepentidos, redimidos por la sangre de Cristo, que reconocieron el señorío del Señor en sus vidas y por tanto, como pueblo de Dios, ¿qué cree? Tampoco puede ser maldecida o menospreciada, como también es costumbre de algunos malos siervos. Alguien se retira de una iglesia y le maldicen en lugar de bendecirle y decirle: qué bueno, a donde vayas, que la palabra de Dios siempre sea tu fuente, bendecirte al lugar donde tú estés. Pero no, si alguien considera que la iglesia es de su propiedad y dice: solo aquí el Espíritu de Dios fluye, solamente aquí tú puedes, aquí naciste, aquí te mueres, pues sí, te vas a morir, pero de muchos síntomas que no tienen que ver con algo que debería ser natural. Mire, la iglesia, el cuerpo de Cristo, nace de un nuevo pacto bañado con la sangre del Cordero de Dios. Tenemos que entender esto. De manera que es en Jesucristo y por la fe que somos unidos en un solo cuerpo espiritual. Eso lo tenemos que tener bien claro y nos tiene que dar mucha paz. Jesús fue quien nos redimió, nos salvó, nos justificó, nos selló con su Espíritu Santo, nos bautizó, o sea, nos sumergió en su cuerpo. Eso ya lo estudiamos. Así que en la iglesia no hay mayor autoridad que la de Cristo Jesús. ¿Lo cree usted? Yo también. Él nos estableció como cuerpo espiritual y puso a cada uno como Él quiso. Y aquí no se refiere específicamente al lugar, mis hermanos, sino al hecho de tener una función dentro del cuerpo de Cristo, con los dones y talentos que Él ya te ha dado también. Versículo 19 dice: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Fíjese las preguntas casi tan retóricas, tan obvias. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Alguien conoce a Wazowski? ¿Sí? Si todos fueran ese ojo con patas, ¿dónde estaría el cuerpo? O sea, es algo deforme. Esto me lleva a pensar eso, o sea, se ve simpática la caricatura, pero vaya que es monstruosa, ¿verdad? Bueno, para quienes sean fans de él, pero lo siento, pero es un monstruo. De manera que si te reconoces como parte del cuerpo de Cristo, tú tienes que saber que debes desarrollar tus dones para aportar para la edificación de la iglesia, dando de gracia lo que de gracia has recibido. Porque tú tienes un lugar dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. De los problemas que más afectan a una iglesia local es que muchos miembros parece que no encuentran su función. Y es porque no están identificados con el lugar donde Dios los puso. Y no estoy hablando del lugar local, estoy hablando de que no encuentran su lugar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nadie se los ha dicho. Nadie les ha dado la información que forman parte de algo importante y son parte de algo que tiene que funcionar. De ahí su inseguridad, de ahí su inconsistencia doctrinal, incluso su fidelidad o su servicio. ¿Por qué? Porque se menosprecian ellos mismos. Mire, si alguno tiene este caso, yo le animo a que busque el consejo. Estamos para servirle, porque usted no tiene por qué sentirse así. Y también ore al Señor para que encuentre su lugar en el cuerpo. Pídale que haga eficaces sus dones, que le dé un corazón de siervo para ponerlo al servicio de la iglesia donde ha sido usted plantado. Porque se da con mucha frecuencia casos de hermanos que pareciera que no encajan en ninguna parte, aunque el Señor tenga definido el propósito para cada uno de ellos. Hay un propósito por el cual el Señor lo trajo a su luz admirable, mi hermano. El Señor tiene algo para usted, no solamente en haberlo traído, en haberle dado la salvación,
sino también le ha dado dones, le ha dado gracia para que usted pueda desarrollar esta gracia y bendecir a los demás. Pero si no hay un conocimiento y convicciones claras sobre la función de la iglesia a través del cuerpo, será más fácil caer en algo que es muy lamentable: costumbres, hábitos, ritualismos, esquemas religiosos, dejando de lado el verdadero propósito de Dios. Nos hacemos religiosos, nos acostumbramos a ciertas formas y con eso nos conformamos, con que me congregue. Así como cuando en la tradición te decían, pues con que vayas a misa, aunque nada más escuches el evangelio, no sé cuándo decían, o sea, cuál evangelio se refieran, pero así te decían, te cuenta, te vale, ¿verdad? Así, ya. No, mis hermanos, no formamos parte de un costumbrismo. Nosotros tenemos convicciones de lo que somos y de quiénes somos. Otra forma de no encontrar el lugar en la iglesia es cuando, al compararse con otros hermanos, los ven así como tan diligentes, tan consagrados, y siente que no tienen un lugar para servir ahí. O sea, se comparan, consideran que los estándares son muy altos o muy bajos, porque hay quienes se autoestiman y otros tienen muy baja estima. Sin embargo, la iglesia no va a alcanzar la madurez que le permita testificar conforme al corazón del Señor cuando sus miembros reconozcan por qué el Señor los trajo a su cuerpo. Ser discípulos edificados en la palabra y a su debido tiempo servir. Es decir, Cristo no va a poder ser el todo en la iglesia a menos que hasta el miembro más pequeño, y cuando hablo más pequeño, son aquellos que comienzan, son aquellos que todavía tienen muchas carencias espirituales. Bueno, que todos estemos caminando en el propósito por el cual fuimos injertados al cuerpo, eso es bien importante, para aportar vida, mis hermanos, producir fruto que haga evidente tu fe. Y para eso Dios ordenó el cuerpo como Él quiso, pero también dispuso su función, donde cada miembro tiene una gracia específica. Ahora acompáñeme a Romanos 12, por favor. Romanos 12, en el versículo 4 comenzamos a leer. Y va a ver usted la similitud de la enseñanza de Pablo a los Corintios. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Aquí ya está hablando de unidad, de dependencia. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Cuando el apóstol está hablando de profecía, no quiero que vaya su mente a la adivinación, no, mis hermanos. En estas enseñanzas vamos también a estudiar el verdadero sentido de muchos términos que a veces no se comprenden en la Escritura. Bueno, dice, o si de servicio, en servir. Mire qué práctico es Pablo, qué práctica es la... Así como que no nos deja mucho que pensar. Si tienes vocación de servicio, sirve, ¿verdad? El que enseña, en la enseñanza. ¿Se da cuenta que es específicamente la práctica de lo que usted es, con el don que usted tiene? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, la gracia que el Señor te ha concedido, simplemente darla con las características que fueron dadas. Eso fue todo. No hay mucho que, que preguntar así, decir, y bueno, ¿y entonces qué es lo que tengo que hacer? Pues eso, hacerlo. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que el Señor en el momento de su nuevo nacimiento, junto a su salvación, le añadió generosamente una porción de su gracia para ponerla a su servicio? ¿Sí o no? Entonces, si lo cree, mi hermano, tiene que buscar su lugar en el cuerpo para que usted pueda ejercer esta gracia. Porque algo muy triste y lamentable en una iglesia es ver miembros que parece que están hasta convencidos que no sirven para nada y se menosprecian a sí mismos.
Eso no está correcto, mi hermano. Dios no hace acepción de personas. De tal manera que hasta parece que Dios se equivocó de haberlos acercado a su cuerpo. O sea, no se sienten identificados con el cuerpo. Por otra parte, hay miembros tan frívolos, tan inmaduros, tan carnales, que como nada más buscan un escaparate para figurar y ser admirados, pues menosprecian las funciones del cuerpo donde no pueden alcanzar sus aspiraciones. Se acercan para servir. ¿Sabe qué? Yo tengo disponibilidad para servir, tengo tiempo y mire que está bien, le dice uno, mire hermano, ¿y dónde quiere usted servir? No, donde usted diga, porque esa es la primera, así son, así se ponen de pechito. Donde usted diga, pastor. Mire, tenemos necesidad en el mantenimiento o nos hacen falta maestros para la iglesia infantil. No, mire, lo que pasa es que pues yo quiero predicar. Yo quiero estar allí en el grupo de alabanza. Mire, fácil, yo toco mejor que los que están ahí. Yo canto mejor que los que están ahí. Y yo digo, no, pues yo creo que sí. Pero con esa actitud, ¿qué quieres que hagamos? Entonces, hay quien se menosprecia, pero hay quien se eleva a sí mismo. ¿Y quién es el que da los dones? El Señor. ¿Quién es el que da el talento? El Señor. ¿Y cómo hay que usarlo? Conforme al orden de Dios. Versículo 20, 1 Corintios 12:20. Dice, pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. Entonces es importante y muy sano valorar todo lo que Dios en su gracia nos ha concedido al pertenecer al cuerpo, donde cada uno necesita y puede ejercer su función para honrar la gracia que le fue derramada, siendo bendición a los demás. Mire, el servicio a Dios, muchos lo desean y eso es bueno, pero también hay quien dice, es que pastor, yo tengo un llamado para servir a Dios. Ah, muy bien. Entonces vamos a tener que hacer esto y esto y esto. Pero ellos piensan que servir a Dios es como decir, es que mire, Dios y yo, lo que Él me diga, lo que yo sienta. Pero ¿qué cree que va a hacer el Señor cuando lo ponga a servirle a Él? Lo va a poner a servirle a sus hermanos. Como lo he dicho en otras ocasiones, de manera metafórica, el Señor no va a bajar para que usted le volíe los zapatos. El Señor, en el momento que usted diga, heme aquí, lo primero que va a hacer ponerlo delante de sus hermanos. ¿A quién va a servir? Al cuerpo de Cristo. Y ahí es cuando muchos dicen, ay no, pues es que servirle a... Sí, el que quiera ser mayor, ¿qué tiene que hacer? Irse abajo para servir a sus hermanos. Ejemplo nos dio Jesucristo en aquella noche memorable, cuando Él a sí mismo se constituyó en quien lavó los pies de sus discípulos y les dijo, esto que yo hago, ahora no lo entienden, pero lo van a entender y lo van a tener que hacer. Esa es la labor de un siervo, sin menospreciar, sin hacer de lado, sin alterar el orden. Vamos a 1 Corintios 12:15. Dice de esta manera, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, dice, por eso no sería parte del cuerpo. Fíjese la pregunta de Pablo. Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, dice, entonces por eso no sería parte del cuerpo. Imagínese a alguien diciendo, pues como no soy como él, yo entonces no funciono. Eso es como querer tener el hijo de otra persona. Sí, ¿sabe lo que le estoy diciendo? O sea, el Señor le da su propia gracia. Mire, bajo esta analogía, lo primero que vemos es que en estos miembros hay conflictos de intereses impresionantes. Porque cuando el pie dice, porque no soy mano, ¿para qué sirvo? Y la oreja diciendo, pues como soy ojo, ¿para qué estoy? Vemos que tanto el pie como la oreja tienen graves problemas de estima personal, sea baja o sea alta. Y esta se puede identificar por sus verdaderas intenciones del corazón, que los pueden llevar al menosprecio o a la exaltación,
y a evidenciar dos pecados terribles, codicia y envidia, porque están comparándose y están viendo, porque no tengo lo que tiene esa persona, entonces yo no formo parte del cuerpo. Y entonces se están poniendo a ver lo que no son, cuando el Señor les está dando algo que sí son, porque a cada uno le ha dado lo que el Señor ha querido. Y hay quienes, al compararse con los que ya están en el servicio, caminando en el servicio, pues al ver su consagración y su gracia, dicen: ay, ¿quién como esa mano? Y se ponen ahí como: ay, mira, ¿quién como ese ojo? Solo soy un pie, una simple orejita, no soy importante al cuerpo. ¿Usted cree que eso es correcto, pensar de esa manera? Claro que no, mi hermano. Por eso es preciso discernir el cuerpo de Cristo y valorar lo que el Señor ha dado a cada miembro, apreciar la gracia que le ha concedido desde el momento que lo integró a su iglesia, y agradecerle, mi hermano, esa gracia por la oportunidad y el privilegio, no solamente de formar parte de su familia, sino poder servir con aquello que Dios le dio y jamás menospreciarlo. O quiere pasarse la vida diciendo: ay, cuánto me hubiese gustado ser ojo. Ya pasaron muchos años. Sí, aquí está en el cuerpo, aquí está caminando, viene, se congrega, hace sus deberes, sí, pero se quedó diciendo: cuánto me hubiera gustado ser esa mano, cuánto me hubiera gustado tener el don de enseñar, de predicar, de apoyar, como si la iglesia estuviese formada con miembros de una sola función. Y no, mi hermano, somos muchos con muchas funciones, o con determinadas características. De ser de esa manera no hubiera podido cumplir, ni podría cumplir con el propósito por el cual fue establecida. Solo sería un cuerpo deformado, incompleto, como Wazowski. Le faltan muchos elementos para poder hacer todo lo que un cuerpo puede desarrollar. Es importante abrir estos ojos espirituales y una convicción entre los hijos de Dios para descubrir ese lugar en el cuerpo, mis hermanos, y la gracia que Dios les ha dado al ponerlos allí, al servicio de la iglesia, al servicio de su comunidad. Porque mire, el servicio al Señor traspasa los límites de la iglesia, y aquí ya estoy hablando del hecho de estar viniendo a estar dentro de una iglesia local. Todo esto va a beneficiar su entorno inmediato, todo esto va a beneficiar su comunidad, porque usted va a ser luz y sal en el lugar donde usted esté. Sin embargo, mientras haya miembros del cuerpo que no encuentren su lugar o se menosprecien porque no saben cómo servir, bueno, esto siempre tendrá que ser un motivo de preocupación y tenemos que atenderlo. Por eso la intención de esta enseñanza es precisamente quitar tantas dudas o tabús que se han levantado en torno de lo que pudiera ser la iglesia, el cuerpo de Cristo o el servicio al Señor. Y es preciso conocer la diversidad de las funciones del cuerpo de Cristo conforme a la palabra de Dios. Vamos a proseguir. Versículo 17. Dice: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, si el cuerpo humano tiene gran diversidad de miembros y funciones, es porque le son necesarias. O imagina un cuerpo pretender vivir sin un órgano vital, o sin una parte o un elemento químico que desde su creación, desde su nacimiento, forman parte de él. No podría. Así el cuerpo de Cristo tiene gran diversidad de miembros, de funciones, y todas le son necesarias. Aunque siempre vaya a haber quien por ignorancia o conveniencia quiera hacer del cuerpo lo que le place. Hay quienes piensan que todos tienen que tener las mismas características de otro, o sea, se exaltan de tal manera: todos tienen que ser como yo, hacer las cosas a mi manera. Y debemos entender algo: por naturaleza somos distintos. Y ahora, como creyentes, hay una manera nueva de pensar y de vivir, ¿sí?,
que nos lleva a cumplir nuestros deberes cristianos, está bien, pero cada uno debe hacer todo conforme a la gracia que le fue dada. Por ejemplo, si hay alguno que le place orar una gran cantidad de tiempo postrado en el suelo o de rodillas, está bien. Es el deseo de su corazón, así es como él ora. Pero si esta persona pretende que todos oren de esa manera, diciendo, y si no lo haces así, esto no te acerca a Dios, te traerá condenación, eso ya no está bien. Lo mismo con el estudio de la palabra. Necesitamos el estudio de la palabra para nuestra edificación. Hay quienes ya estudian la palabra pues para preparar, para enseñar, para predicar. Pero si alguien les dice, si no lees diario un salmo, un proverbio y un capítulo, entonces no estás delante de Dios, no estás haciendo lo correcto delante de Dios. Eso ya no está bien. Asimismo, quienes tienen la facilidad para enseñar, quienes tienen la gracia del dar, la facilidad en el servicio de la diaconía, cada uno lo hace conforme al don que le ha sido dado. Entonces no podemos pensar que todos tengan que hacer las cosas de la misma manera, pero sí dentro del mismo orden. ¿Sí se entiende el concepto? Dice 1 Corintios 12:4. Ahora vamos a regresar al 4. Estoy yendo como de adelante hacia atrás para que la enseñanza tome un poquito más de cuerpo. Primera de Corintios 12:4. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién es el que hace eficaces los dones? El Espíritu Santo. También hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién estableció los ministerios? Jesucristo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. O sea, ¿quién es el que es soberano y establece el orden? El Señor. Dice, pero a cada cual es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. ¿Ya se fijó? O sea, servimos al mismo Dios, pero también tenemos que estar bajo el mismo orden. ¿Y para qué? Para provecho de todos. Todos tenemos que salir beneficiados. Si en el cuerpo de Cristo hay diversidad de miembros, de dones, de funciones y ministerios, bajo la guía del mismo Espíritu, entonces esto es lo que le va a permitir al cuerpo expresar a Jesucristo con toda su gracia, misericordia. Esto va a ser un provecho mutuo a todos. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿a quién va a expresar? A Cristo. La iglesia no se tiene que expresar a sí misma, mis hermanos. Tiene que expresar a Cristo, tiene que mostrar a Cristo. Nosotros tenemos que vivir como Cristo desea que vivamos. Porque en Jesucristo es donde están encerradas toda la excelencia de Dios. Tenemos que mostrar su amor, su hermosura, las virtudes del Señor, para expresarlas en toda su plenitud, como una extensión de su gracia para provecho, diga, de todos. Y en la iglesia, es la iglesia, el cuerpo de Cristo, quien tiene la encomienda de expresar estas virtudes de aquel que nos amó, donde cada miembro tiene un rol específico y al desempeñarlo con amor, con prontitud, con generosidad, con obediencia, ¿qué está haciendo? Obedeciendo y glorificando al Señor. ¿Sí se da cuenta de lo que es el cuerpo de Cristo? ¿Le da gusto formar parte de este cuerpo, mi hermano? Esto es como una orquesta. Esta es una analogía que me gusta hacer en este caso, donde hay diversidad de instrumentos, hay de viento, hay de cuerdas, hay de percusiones, y mire, individualmente todos suenan bonito. No hay un instrumento que suene mal, solo. Sin embargo, no se escucharían tan bien sin el acompañamiento, la base de la orquesta completa. Ahí se escuchan excelente. De manera que para lograr la interpretación de una excelente sinfonía, escrita para toda la orquestación, bueno, sería imposible pretender a un músico tocar todos los instrumentos o eliminar algunos por considerarlos menos importantes, pero él hacer su sinfonía a su gusto. En una orquesta, aún el instrumento más pequeño, aunque tenga una intervención fugaz, es necesario y suena bien.
Y suena tan bien, mis hermanos, que cuando lo hace en el momento preciso, aunque sea con un solo acorde, con un solo golpe, si no estuviera, se notaba su ausencia. Mire, en una ocasión, por eso hago esta analogía, estaba yo viendo una sinfonía por televisión y era una orquesta de esas impresionantes, no sé en dónde estaban, en el Royal Filarmónica, no me acuerdo cuál, Albert Hall creo. A mí me gustan mucho las percusiones, personalmente me gusta cómo suenan las percusiones. Y el hombre que tocaba las percusiones tenía unos timbales impresionantes y cada vez que, no hombre, cuando yo lo veía y a mí hasta se me ponía la piel chinita, se oía bien bonito. Pero a un lado de él había uno que tenía 2 platillos en las manos, bueno, un platillo en cada mano, pero estaba así como viendo lo que hacía el otro, pero no tocaba, y ya tenía mucho rato y no tocaba, pero estaba bien atento. Y yo veía que así como que, yo dije, ya se cansó, pero no tocaba. Pero al final de la sinfonía, en ese clímax impresionante, de repente, y no hombre, se oía que yo casi me desmayo. Pero si no hubiera tocado él sus platillos 3 veces, toda la sinfonía no hubiera tenido sentido. ¿Sí se da cuenta? Y fue impresionante, llenó el ambiente, hizo lo que tenía que hacer. Así es en el cuerpo de Cristo, con una gran diversidad de dones. Y hay quienes pasan inadvertidos, porque no se han atrevido a buscar su lugar, porque no se han atrevido a ver que ellos también tienen que desarrollar una función que glorifique al Señor. Pero qué bendición es cuando todos se incorporan y muestran la gracia que Dios les ha provisto. De manera que en la iglesia, bajo la gracia, mis hermanos, y el orden de Dios, todos somos necesarios, todos somos útiles, los que oran, los que aconsejan, los que dan, los que sirven, los que enseñan, los que predican, todos somos necesarios porque somos un cuerpo y tenemos que darle la gloria a Dios. El Señor no desprecia ni jamás ha menospreciado a nadie, sino que nos ha incluido a todos. De hecho, nos ha incluido a nosotros, que no por nuestra cuenta podíamos dar nada, mis hermanos. Y esto debe llevarnos a no pretender prescindir de algún miembro. Dice 1 Corintios 12:21, el ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Imagínate, el ojo le dice a la mano, no tengo necesidad de ti, y se le mete una basurita ahí. Ándale, mano, sácala. No tienes necesidad de mí. O el cerebro, ¿verdad? Porque está arriba, es visible, ¿verdad? Se enseñorea y dice, no tengo necesidad de los pies. Pues muévete. Todos somos necesarios. Dice, muy al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables. Además, a los miembros del cuerpo que estimamos ser de menos honor, a estos los vestimos aún con mayor honor, y nuestros miembros menos decorosos son tratados aún con más decoro. Es doloroso ver a un miembro menospreciando a otro, mis hermanos. Así que ninguno pretenda hacer menos a nadie, sobre todo a los pequeños. ¿Qué son los pequeños? Los nuevos en la fe. Aquellos que todavía son un poco débiles, que son inmaduros, incluso carnales. Y es fácil menospreciar, es fácil señalar. Mejor es ver su necesidad, ver su carencia y aportarle para que crezcan, para que sirvan. Y eso es tratarlos con mayor decoro. No se habla de otra. La palabra decoro viene del vocablo griego cosmos, que significa adorno. Entonces aquí habla de quienes tienen menos capacidades, menos cualidades, están menos adornados, para que me entienda. A los pequeños se les tiene que adornar, se les tiene que tratar con mayor decoro. Eso es apoyarles para crecer, para suplir sus necesidades espirituales por medio de ¿qué? La palabra de Dios, el trato amable, el consejo del Señor. Esto significa sostenerlos para que no se sientan despreciados ni se menosprecien a sí mismos. Y a su tiempo
si son dóciles al trato, si son dóciles al consejo y la enseñanza, pues se puedan integrar al servicio a sus hermanos conforme al don que Dios les ha dado. Es un proceso. Dice el 1 Corintios 12:24, sigamos ahí, porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. El Señor establece este orden donde la equidad es la parte más importante, porque no hay acepción de personas. Entonces, los miembros más honrosos, llámense más maduros, más espirituales, los que quizás no tengan tantas necesidades apremiantes, aunque todos tenemos necesidades, pero ellos están en un nivel donde ahora tienen una mayor responsabilidad. ¿Cuál es? Apoyar, sostener, edificar a los carentes, a los más pequeños, no menospreciarlos, no minimizar sus capacidades. Malos maestros, ¿pero qué no entiendes? Cuando a usted le están explicando algo y no entiende, le gusta que se lo estén recalcando, pero mira nada más que no entiendes, ya te lo dije 40 veces. Bueno, ya te he dicho 1,000,000 de veces que no seas exagerado, ¿verdad? Pero cuando le dicen, mira, no importa, es así, es de esta manera. ¿Cómo tenemos que actuar? Con paciencia y mansedumbre en amor, porque son nuestros hermanos, porque forman parte del cuerpo. Y esto es tener el corazón de Dios, mis hermanos. Es conocer el corazón de Dios, que da más al que necesita más, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Y terminamos con esta escritura donde dice en el 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él. Fíjese a dónde nos lleva: a la unidad para sentir misericordia, para expresar nuestra unidad con alguien. Dice, si un miembro se padece, todos los miembros se conduelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Y esto lleva a la iglesia a un grado de mayor madurez. Así, cuando a un miembro le ocurre algo que afecta su paz, que sufre una pérdida, que altera su vida, pues es como si les ocurriera a todos. Para eso establecimos estos grupos ahora durante la pandemia y se quedaron, gracias a Dios. Expresamos las necesidades de un hermano, de una familia, y de inmediato empiezan los hermanos, las hermanas a apoyar en oración. ¿No siente usted bien cuando usted expresa que tiene una necesidad que alguien ore por usted? Para eso estamos, mis hermanos. Igualmente, si alguno recibe algo bueno, una respuesta de Dios que alegra su vida, bueno, nos alegramos con él, sin envidiar, sin cuestionar. ¿Por qué digo esto? Porque sucede. Mire, llega un hermano bien contento a la iglesia y platica con 2, 3 hermanos. Hermano, ¿qué crees? Mi hijo acaba de terminar su carrera, gracias a Dios, después de tanto esfuerzo. Mira, me acaban de autorizar mi casa, acabo de poder comprar ese carrito que tanto necesito. Y hay quien dice, gracias a Dios, hermano, me alegro por ti. Pero hay quien se queda y dice, muy bien. Sí. Y por dentro, ¿por qué el Señor? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿No? ¿De que los hay? Diga, los hay. ¿Estoy mintiendo? ¿Es usted de esos? Qué bueno. Que conste que el que está escuchando es el Señor. Yo dime qué, ¿verdad? Bueno, bajo este mismo principio, para terminar, le voy a decir algo. Si alguno peca, si alguno ofende, la muerte de ese pecado afecta a toda la iglesia, aunque usted no lo crea, porque usted está espiritualmente unido al cuerpo. Y eso también hace que los de afuera vituperien el nombre de Jesús, el cuerpo de Cristo. Pero si alguno se santifica, si alguno testifica bien, bueno, la vida que produce ese miembro también alcanza a todos. Por eso la importancia de cuidarnos a nosotros mismos,
porque con cuidarnos nosotros mismos estamos cuidando todo nuestro cuerpo, a toda nuestra familia, y estamos honrando a Dios. De ahí la necesidad de estar pendientes, mis hermanos, unos de otros, de orar unos por otros, elevar nuestro clamor para presentarle nuestras causas, sí, y una buena causa es la paz y la santidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Termino con esta escritura, Efesios 4:1. Efesios 4:1. Por eso yo, está hablando el apóstol Pablo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. ¿Qué es ser digno del llamamiento con que fueron llamados? Fueron traídos de la oscuridad a la luz admirable de Cristo, precisamente para ser dignos, para representar a Jesús de manera correcta, para testificar las virtudes del que te amó. Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, características importantísimas en el corazón de todo creyente. Humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, soportándose, esto es apoyándose, esto es estar hombro con hombro, ponerse debajo de esa persona para alentarla, para animarla, en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, porque hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. ¿Es usted parte del cuerpo de Cristo, hermano? ¿Se siente privilegiado por pertenecer a la familia de Dios? Entonces también usted tiene algo que hacer, mi hermano. Vamos a orar. Pónganse en sus pies, por favor. Extienda su gratitud al Señor y piense, mi hermano, reflexione en lo que acaba de escuchar. ¿Cuál es su condición delante del Señor? ¿Se ha usted menospreciado? ¿Ha usted codiciado quizás algún ministerio y no se ha atrevido a limpiar su corazón para, si pretende y quiere servir al Señor, hacerlo de manera adecuada? ¿O simplemente se ha metido a este proceso religioso donde sí está bien que usted se congregue, cumpla con sus deberes cristianos y lo haga con prontitud, con amor, con generosidad, pero hay algo que usted sabe que puede dar de más, un extra que Dios le ha provisto, que solamente usted tiene que hacer eficaz? Bueno, mi hermano, este es un momento para reflexionarlo, este es un buen momento para reflexionarlo y también para tomar decisiones. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos sentimos amados, Señor, nos sentimos privilegiados de pertenecer a tu cuerpo. Te damos gracias porque por el sacrificio de Jesús nuestro Señor fuimos traídos con amor a esta tu luz admirable, Señor, y fuimos integrados a tu cuerpo, Señor. Formamos parte de tu iglesia, somos tus hijos, somos hermanos. Fuimos llamados con un propósito, testificarte, Señor, predicar el Evangelio, llevarlo a las naciones, llevarlo a nuestro entorno inmediato para que te conozcan. Fuimos llamados a ser testimonio para los demás de que tú vives en nuestro corazón. Fuimos llamados a edificar a nuestros hermanos, a poner nuestra vida por ellos, a interceder por ellos. Fuimos llamados y dotados de dones y talentos, Señor, para ponerlos a tu servicio. Así que, Señor, danos la oportunidad. Disciérnenos el cuerpo de Cristo, cada uno, Señor, para que encontremos ese lugar que tú has diseñado para cada uno. Yo te ruego porque pongas en mis hermanos paz en su corazón, para que delante de ti, Señor, puedan escuchar tu voz
Y así como Elías, como Isaías, perdón, decir: heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto, estoy disponible. Todo es tuyo, Señor, en mi vida. Mi vida te pertenece, mis recursos son tuyos. Ahora dime qué debo hacer. Enséñame y muéstrame el camino del servicio. En el lugar donde tú me pongas, en el lugar donde tú me establezcas, con el don que me has dado, así es como quiero servirte, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, por mis hermanos, por la atención de ellos a este mensaje. Y te pido que bendiga su vida, que le des la oportunidad a cada uno de sentirse amados, de sentirse parte de algo importante, porque lo son, por tu gracia, Señor, solo por tu gracia. Y en el nombre de Jesús nos llevamos tu bendición, nos llevamos tu consejo y nos llevamos una tarea para poder ejercerla en el momento que tú nos lo digas. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y los lleve con bien.